Hola amigos, les prometí realizar una serie de comentarios a través de Facebook y voy a cumplir con esto. Hoy día hablaré sobre la clave para el desarrollo del país. Ciertamente, el desarrollo tiene que ver con varios factores, como lo dije antes, que es la salud, la educación, el trabajo y la seguridad, considerando que esta seguridad es la ciudadana y la previsional. Pero hay una clave que es básico y es simplemente valor agregado. Si Perú se dedicara a dar valor agregado a todos sus productos, desde Tumbes hasta Tacna y desde Lima hasta Iquitos, habría aquí en Perú trabajo, como dicen comúnmente, como cancha. Vamos a poner solamente un ejemplo, el de la papa. ¿Por qué es que hemos tenido que aceptar que se traiga del exterior papa precocida, de Holanda y de otros países? ¿Acaso Perú no tiene papa? ¿Y qué es lo que tiene que hacerse para lograr esta papa precocida? Bueno, básicamente lavarla, pelarla, picarla y darle un precocido, envasarlo y exportarlo. ¿Y por qué hacerlo en Holanda y en otros países? Y esto lo hace Grupo Romero con Alicorp. ¿Y por qué no hacerlo aquí en el país? ¿Por qué no crear esas fuentes de trabajo en diferentes lugares del país? Si Perú tiene producción de papa hasta por gusto, variedades enormes. ¿Y por qué traerlo de Holanda y del extranjero? Incluso podría ser transgénica. Es solamente un ejemplo. Pero acá podemos dar valor agregado a nuestras frutas, vegetales, plantas medicinales, productos del mar, como la pota, peces, algas, etcétera. Mas no el cartílago de tiburón, por si acaso. No estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué tener que aceptar que frente a nuestras costas hayan flotas asiáticas llevándose inmensas cantidades de conservas? Porque ellos vienen grandes barcos y tienen allí una flota de barcos pesqueros, porque estos barcos son barcos factoría, o sea, es una fábrica flotante, y que tienen flotas de pesqueros más pequeños a su servicio. Estos pesqueros van, pescan y luego desembarcan en el buque factoría en el cual se realiza todo el procesado hasta lograr las conservas. ¿Y por qué tiene que llevarse nuestros peces? ¿Y por qué no Perú una flota pesquera? Si tiene el CIMA. ¿Y por qué no armadores peruanos hacen un gran esfuerzo y logran construir una flota pesquera y cumplir los sueños que tenía Luis Banquero Rossi? ¿Y por qué lo mataron? Perú tiene frenado su desarrollo adrede, a propósito. Personajes como el señor Kuczynski es uno de ellos. Y como muchos de los otros que hemos tenido acá, políticos, ministros, congresistas, todos ellos a una están frenando el desarrollo. Lo voy a poner el caso del señor Kuczynski. ¿Por qué he mencionado su nombre? El señor Kuczynski viene laborando en el país desde el año 1967, en que fue recomendado por el Banco Mundial para prestar sus servicios en el primer gobierno de Belaúnde como asesor económico y luego pasó a ser gerente del Banco de Reserva del Perú, etcétera, etcétera. Desde 1967, 51 años en el país. Pero este señor ha hecho varias veces mención al oro. La última fue el 2013 en RPP. Dijo que sería bueno que el país compre oro de los mineros ilegales del Perú. Así dijo. Pero yo me pregunto, ¿por qué en el gobierno, creo, del señor Ollantumala se envió al general Urresti como un comisionado para dinamitar a todos estos
campesinos, mineros que estaban allí, ciertamente en la informalidad y con un gran prejuicio de contaminación, etcétera. Es cierto. Pero eso se puede legalizar, eso se puede formalizar, se puede dar solución. ¿Por qué dinamitarlos? ¿Por qué destruirlos? ¿Quiénes estaban interesados en que esta gente no saque oro? Ahora bien, cuando el señor Kuczynski dijo que podría muy bien comprarles el Banco de Reserva, es porque él sabe perfectamente, porque ha sido miembro del directorio del Banco de Reserva y conoce sus estatutos, su ley orgánica, y sabe que el Banco de Reserva debe comprar oro para tener reserva. Y teniendo el Banco Central de Reserva oro, con eso podría el país tener un mayor respaldo económico para hacer mejores presupuestos y tener disponibilidad para un mejor gasto en pro de una serie de necesidades que tiene el país para la salud, la educación, etcétera. Pero no, pues no compra. Él dijo, pues el 2013 sería bueno. ¿Y acaso el 2016, el 28 de julio, cuando comienza su gobierno, durante 2 años, en algún momento hizo el intento, mencionó nuevamente eso? Jamás, jamás le dijo al señor gerente y al directorio del Banco Central de Reserva que compren oro. Jamás. Pero él lo dijo en 2013 después de haber sido derrotado en las urnas electorales, siendo ya oposición. ¿Para qué? Para que la gente le preste atención. Y yo le presté atención, muchos le prestamos atención. Van a comprar oro, el Banco Central de Reserva. Qué bueno el engaño, porque no lo hicieron. Si el Banco Central de Reserva comprara oro y tuviera respaldo, crearía banca de fomento. Y al crear banca de fomento, haría banco de fomento pesquero, banca de fomento agrario, etcétera. Y podría respaldar o extender créditos a los agricultores, a los pescadores, a los pecuarios, etcétera, para que cada uno de estos productores compren plantas para procesar su producción. Es decir, que el que siembra naranjas compraría plantas para hacer jaleas, mermeladas, jugos de este producto. El que siembra, digamos, frijoles o cualquier tipo de menestras, procesaría para enlatar estos productos y distribuirlos a todo el mundo. Entonces el país exportaría mediante los CETICOS. CETICOS son Centros de Exportación y Transformación. CET, las primeras 3 letras son Centro de Exportación y Transformación, o sea, dar valor agregado. Pero no se utilizó para dar valor agregado, se utilizó para traer autos siniestrados del extranjero. En Madrani, en Mollendo, el señor Bocio fue uno de ellos. Durante años trajeron chatarra, autos siniestrados y regaron el Perú, lo llenaron el Perú de estos carros siniestrados que trajeron de afuera, que fueron retirados de la circulación después de estar 5 años. Por ley los retiran. Pero aquí en el Perú lo compraban chatarra, cambiaban el timón y hacían algunos cambios, algunas reformas y a la venta. Y durante tantos años se ha estado vendiendo acá automóviles, camionetas, microbuses, etc. Ahora bien, al haber banca de fomento, entonces los pescadores podrían muy bien, digamos, implementarse de conserveras, plantas para procesar la pota y no venderla a centavos en el puerto, para procesar algas, etc. Y como digo, el CIMA podría construir barcos pesqueros y el país podría tener una flota pesquera de buen tamaño, como también una flota mercante que no la tiene, ha sido totalmente desactivada. No tenemos planta de cabotaje. ¿Quiénes transportan los combustibles en el país? Barcos capitaneados por gente del país del sur. Y eso es que lamentablemente el país está siendo entregado a los extranjeros. Ahora bien, esto del valor agregado significa que ya no vamos a vender
vegetales, frutas, fibras, etcétera, a través del TLC al extranjero, porque ellos lo único que están interesados es en llevarse nuestra producción como insumos primarios para ellos dar valor agregado afuera. Y luego nosotros estamos nuevamente importando ese subproducto. ¡Qué tontería! Cuando nosotros deberíamos dar aquí valor agregado. Acá nosotros debemos hacer desde las cosas simples que importamos, desde supresores de pico para las computadoras, hacer cocinas, hacer lavadoras, refrigeradoras, etcétera. Artefactos aquí del cobre, por ejemplo. Y de los huevos hacer mayonesas y embolsarlas y hacer, digamos, de las plantas medicinales de la selva, productos para la medicina alternativa y no estar viendo en los sobres de los productos que consumimos, Made in Ecuador, Made in Colombia, Made in Venezuela, Made in Chile, etc. Y fabricado en China y fabricado, etcétera, en diversos países del mundo. Pero no hay Made in Perú, hecho en Perú. ¿Por qué? Porque aquí en el país no se da valor agregado. Vendemos insumos primarios y luego nuestros jóvenes, señoritas, se van al exterior para trabajar en las fábricas dando ese valor agregado afuera. Mano de obra barata. O sea, se llevan el insumo barato, se llevan la mano de obra barata y luego nos lo están trayendo nuevamente, ingresan por nuestros puertos, caro, con un sobreprecio. Entonces, el secreto es valor agregado y no nos permiten que nosotros en todo el país se haga eso. Y lo básico para ello es que tengamos un Banco Central de Reserva debidamente pertrechado de oro y que tenga el respaldo suficiente para tener banca de fomento agropecuario, banca de fomento pesquero, etcétera, etcétera. Yo he contactado con gente que repara máquinas para las empresas mineras, empresas del agro, máquinas grandes, y me dicen, nosotros estamos listos para poder fabricar, pero tendríamos que tener un respaldo de un capital considerable y pues no tenemos quien nos dé esto. La única forma sería una banca de fomento industrial. Y entonces el país estaría en condiciones, porque nosotros tenemos hierro, tenemos cobre y tenemos zinc y tenemos muchos otros metales, incluso ahora con el descubrimiento del litio en Puno, nos va a situar pues en un país con capacidad productiva de insumos, y entonces tenemos nosotros que tener aquí industria y no estar supeditados a la industria extranjera y estar propiciando con ello fuga de divisas. Y lo más importante es que de la producción de las 200 toneladas de oro anuales, bueno, hay más producción, yo no creo que solamente eso, porque Shahuindo, por ejemplo, tenía programado 100 toneladas al año, imagínense. Entonces nosotros permitiríamos que haya conga, que haya Shahuindo y que haya muchas cosas más, con el debido responsabilidad de cada una minería responsable, pero siempre y cuando el oro también quedara acá en el Perú y no se lo lleven todo para afuera. El Fondo Monetario Internacional tiene miles de toneladas de oro y no tienen ni tierras ni minas. Y Perú, que es cuarto, quinto productor de oro en el mundo, tiene apenas 35 toneladas de oro. No es dable que esto siga así. Valor agregado, el país desarrollaría, habría trabajo en inmensas cantidades que tendríamos que traer gente del exterior. Entonces Perú desarrollaría. Pero junto a ello, como les dije, educación, salud, etc. Pero para ello necesitamos dinero y el trabajo crea dinero. Entonces tenemos que preocuparnos de que se cumplan estos discursos que se dan por allí y que lamentablemente quedan solo como promesa, como esa promesa del Valle de Tambo en una represa y jamás. Hasta ahora estamos esperando al señor Toledo lo que prometió el 2001 en la Plaza Bolognesi. Estuvo con ustedes Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano,
desde Lima, Perú. Hasta una nueva oportunidad, amigos.